Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Buenos días, hermanos. Estoy muy agradecido por este tiempo, por esta mañana que vamos a compartir la palabra. Así que como ayer compartimos también la palabra de Dios del libro de San Mateo, capítulo 1, 23 al 25. Y seguiremos compartiendo ahora con el tema de la gracia. Hoy vamos a compartir manifestar la gracia. Ayer compartimos sobre el don de la salvación. Vamos a leer la Biblia de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando despojada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliesen los dichos por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibido a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús. Hermanos, estoy agradecido a Dios por esta mañana que estamos estudiando el libro de San Mateo capítulo 1. Ahora que estamos leyendo, que estamos estudiando, es muy maravilloso este libro que nos enseña a manifestar la gracia. Ayer fue que compartimos que el don de salvación, como Jesucristo, para que Jesucristo vino, para darnos el perdón de los pecados a su pueblo, a cada una de las personas. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en este tiempo. Las escrituras muy claramente, las escrituras va a hablar hoy día, como dice el libro de capítulo 1 del 18 al 25. Hoy vamos a estudiar como creyente, como cristiano, necesitamos extender misericordia y gracia a quienes viven fuera de la voluntad de Dios, porque nosotros necesitamos manifestar esta gracia. Aquí lo que vamos a estudiar muchísimas veces de este libro, desde una perspectiva humana, Mateo centra su pensamiento en José. Es maravilloso cómo Mateo se centra en el pensamiento de José a identificarse como un hombre justo. Un hombre justo, podemos suponer que este fue declarado justo por su fe en la promesa divina. Entonces, es muy importante, está hablando en el versículo 19. Vamos a leer Mateo 1:19, dice, ¿no? José, su marido, como era justo y que no quería infamarle, quiso dejarle secretamente. Es un hombre, es un varón de Dios, pero es un siervo de Dios, pero reconocido como justo. Dios mismo, el escritor mismo le comienza a considerar justo y también nuestro Dios le considera un varón justo. Es importante, como que dice aquí, desde una perspectiva humana, Mateo centra su pensamiento con José al identificarle como un hombre justo, un varón justo, un siervo justo. De verdad, podemos proponer este fe declarado justo por su fe. Y es muy claramente como dice eso. Vamos a leyendo también Romano capítulo 5:1. Romano capítulo 5:1. Ahí está hablando también claramente quién es un varón justo. ¿Quién es un varón justo? Como dice la Biblia. Bíblicamente, vamos a leer, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que el libro de San Mateo siga reconociendo a este varón la justicia de Dios. Toda persona, aquella persona que creyó en el Señor Jesucristo, es reconocido como justo. Y podemos ver que siempre están en la Biblia las personas justas. No podemos decir que no existe justo. Hay muchos justos en la palabra, hay muchos justos en las escrituras que están dando testimonio de nuestro Dios. Y ahora aquí un varón justo que viene a ser esposo de María. Entonces, es importante leer las escrituras. Y cuando comenzamos a leer las escrituras, nos vamos a ver, dice aquí, en este caso, José había seguido los pasos de Abraham, su antepasado. Es un hombre fiel. Entonces sigue la línea de Abraham, porque es interesante, este caso José había seguido los pasos de Abraham, sus antepasados. Por eso comenzamos a pensar, ¿no? Es interesante cómo José comienza a acercarse a Dios. Versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es importante cómo José da testimonio, un ejemplo tan sencillo, un ejemplo que te escucha la voz del Espíritu Santo, la voz de la gracia. José, su marido, como era justo, no quería infamarla ni quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí a un ángel del Señor se apareció en su sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque
porque en ella es engendrado del Espíritu Santo. Aleluya. Qué maravilloso que José es un varón justo hacia los ojos de Dios, y Dios mismo se manifestó por medio de un ángel. Dios envió. Pero este varón, por testimonio, quería dejar secretamente a María. Pero Dios se presentó. No se preocupe. Ella está engendrado por el Espíritu Santo de Dios. No lo abandones. No lo dejes. Pero Dios se manifestó. Es importante, amados, cuando una persona comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios, Dios se manifestará en esa persona, Dios se presentará de diferente manera. Es bíblicamente que Dios se presentó aquí. Aquí podemos ver el testimonio de José. José quería dejarle secretamente a María por las cosas que estaban sucediendo entre ellos, pero no, él no podía comprender, pero Dios se presentó para mostrar la voluntad correctamente que debe hacer José. Es muy importante que cada cristiano tiene que tener la sensibilidad, tiene que tener la sensibilidad de la palabra, tiene que tener la comunión con Dios. Este varón, como dice aquí en las escrituras, José seguía, este caso José había seguido los pasos de Abraham, de sus antepasados. No siguió por sí mismo. Él siempre estaba pendiente de la genealogía de sus antepasados, de su abuelo Abraham. Es Dios, dice aquí. ¿Quién creyó Dios y fue contado por justicia? Es interesante cómo José recordó cuando el ángel del Señor se presentó a José, él podía recordar sus antepasados. Él podía recordar que su padre Abraham escuchó la voz, obedeció la voluntad de Dios para recibir la justicia de Dios. Por eso es muy importante cómo José se presenta, cómo José dice, ¿quién creyó a Dios y fue contado por justicia? Vamos a ver muy claro que cómo habrá San Mateo 1, versículo 17, dice, de tal manera, de tal manera, de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. David hasta la deportación de Babilonia, son 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, son 14. Entonces, ¿por qué ¿Por qué estamos viendo esta parte? Queremos conocer qué significa manifestar gracia. Manifestar gracia es saber oír la voz de Dios, saber escuchar la voz de Dios, así como José es un varón justo que ha escuchado la voz de Dios por medio de un ángel, por medio de un sueño. Dios se presentó y inmediatamente él tomó a María, no lo rechazó. Mira, vamos a ver versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, dice, pensando en él en esto, él pensaba, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo solucionar este problema? ¿Qué debo solucionar? Porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando a María, porque dentro somos novios, nos llegamos para casarnos, pero ha presentado esta situación. Pero en ese momento, él llegó a pensar, pensando en él, en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueño, lo dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Es maravilloso que un cristiano empiece a pensar y meditar en la palabra. Antes de tomar una decisión, antes de mirar la situación, usted tiene que pensar, ¿quién es esa persona? ¿Qué debo hacer en este momento? Me imagino José ver en esta situación y era difícil para él, pero él como un hombre sabio, como un hombre que estaba escuchando de sus antepasados, de Abraham, su abuelo, seguía la misma línea, un varón justo, temeroso de Dios, un varón que fue justificado por la gracia. Por eso es muy importante qué significa manifestar gracia, es saber oír ese don inmerecido que Dios nos ha dado. Por eso aquí José se pone a pensar, pensando en él, he aquí un ángel del Señor.
Cuando uno comienza a pensar en la voluntad, ¿qué debo hacer, Señor? No quiero tomar mis propias decisiones, no quiero tomar mi propia voluntad, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer tu voluntad, lo correcto. Muchas personas se apresuran a hacer su propia voluntad, seguir su propia voluntad, seguir a su manera, pero en realidad nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, saber consultar y pensar y meditar en su palabra. ¿Qué debo hacer, Señor? No tomar las decisiones rápidamente, es tomar sensibilidad y mirar la palabra de Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo. En ese momento, Dios se manifestará así como José. Dios se va a presentar como José. Dios es el mismo de ayer y hoy. Siempre se va a manifestarse por la palabra, por las escrituras. Por eso nosotros tenemos que estar pendiente a la palabra. Señor, háblame algo por la palabra. No quiero tomar mis propias decisiones. Quiero tomar por la guía de tu voluntad. Manifiéstate en mí, así como te manifestaste en José para tomar decisiones con María. Es importante, ¿no? Mira, Dios dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo. Es maravilloso. Amén. Dios en este camino que nosotros caminamos en su voluntad, Dios nos se manifestará. Se va a mostrar su misericordia de diferente manera. Dios va a hablar a esa persona que está conectado con la palabra en el Espíritu Santo. Amado oyente que me está escuchando, nunca tomas las decisiones por tomarlas. Nunca tomas tus decisiones sin consultar a Dios. Es muy importante consultar a Dios por medio de su palabra, leyendo las escrituras o teniendo un amigo de muy cercano que está conectado a la palabra. Puede ser tu pastor, puede ser tu siervo de confianza. Siempre tenemos que consultar la palabra del Señor, así como José pensó sabiamente, ¿qué hago en este momento? Él no tomó sus propias decisiones. Él tomó la voluntad de Dios. Y cuando nosotros meditamos en la voluntad de Dios, Él se manifestará en nosotros. Él se manifestará en tu corazón, en tu familia. Y cuando comienza a ver esta respuesta, Dios te dará una respuesta exactamente a lo que Él quiere, no lo que usted quiere. A veces nosotros queremos hacer lo que queremos. A veces nosotros queremos hacer lo que pensamos. A veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios cuando somos guiados por el Espíritu Santo, aunque no nos guste. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso es muy importante, José ha hecho la voluntad de Dios. Dice, toma a tu mujer. El versículo 21 le aclara, y dará a luz un hijo, se llamará su nombre Jesús. Es importante lo que José toma. Entonces vamos a ver versículo 24, que es lo que dice 1:24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibido a su mujer. ¡Qué maravilloso! Importante es cuando el Señor nos habla y cuando Dios nos habla en nuestra vida, en nuestra persona, como José. José es un varón justo. Y como hemos leído, como dice Romanos 5:1, somos justificados por gracia. Somos justificados en Cristo, un varón justo, un varón justificado, un varón reconocido por Dios, un varón ungido por Dios para dar testimonio a lo correcto. José no es pecador, José es un justo, reconocido por la voluntad de Dios. Romanos capítulo 5:1, usted léalo, usted al momento de él te vas a dar cuenta. Dice, y mira, al despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Interesante, importante que nosotros tenemos que saber, de verdad, tenemos que conocer esta parte. Tenemos que reconocer. Él despertó, reaccionó y accionó y tomó su decisión. ¿Qué puso? Tomó y dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ha hecho su propia voluntad.
Él estaba bien seguro que Dios me habló. Dios se presentó a mí. Dios se manifestó en mi vida. Ahora yo debo seguir la voluntad de mi Dios, la voluntad de mi Señor Jesucristo, la voluntad de Dios Jehová. Entonces, esta parte comenzamos a pensar cuando si comenzamos a leer, dice, creyó, si comenzamos a leer, Abraham, ¿cuál fue Abraham? Abraham creyó, José creyó. Es importante creer en la palabra. Él no se dejó llevar por sus pensamientos, por sus propias decisiones. Él se dejó llevar por la palabra. Y nosotros también tenemos que dejarnos llevar por la palabra. Si nosotros nos dejamos llevar por la palabra, entonces vamos a ver una respuesta correcta a lo que Dios quiere hablarnos. Por eso, amado oyente que tú me estás escuchando, piénsalo bien. No hagas tu propia voluntad. En este tiempo yo también pensaba muchísimo, ¿a dónde voy a ir, Señor? Háblame a mi corazón. Háblame en mi vida personal por las escrituras. Leyendo el testimonio de José me reanima a caminar constantemente con Dios, a consultar a Dios. Dios me va a hablar por su palabra, así como José Dios le habló para estar con María, para cumplir la voluntad de Dios, para hacer porque Dios estaba preparando un hermoso plan para la salvación eterna. Pero ahora estamos compartiendo manifestar gracia. Manifestar gracia es saber escuchar la voz de Dios. Mucha gente piensa, yo sé qué significará gracia, pero no sabe cómo convivir la gracia. Es muy importante, es cómo convivir dentro de la gracia, significa saber escuchar la voz de Dios, dispuesto a recibir ese regalo inmerecido lo que Dios nos da. Es un regalo, es una bendición. Vamos a leer, vamos leyendo un poco cómo Dios de Génesis, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, abre su Biblia, quisiera leer un poquito. Capítulo 15, dice, versículo 6, que dice ahí, creyó Jehová y él creyó a Jehová y fue contado por justicia. ¿Quién creyó? Abraham. Y ahora, ¿quién creyó ahora en este punto de vista? Él se levantando, José se levantó y creyó. Dios me habló y Dios se manifestó. Ahora tome mi decisión. Entonces, el versículo, y vamos a ver el versículo 25, dice, pero, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, le puso por su nombre Jesús. Es importante cómo José toma y reacciona y toma las decisiones. Por eso estoy muy agradecido a Dios, como dice, José también era un hombre justo por la forma en que vivía, ¿entiende? Como era el caso de Abraham, sus obras se demostraba la realidad de su fe. Entonces, él tenía la plena confianza, Señor, yo creo en tu palabra, él reconoció que Dios le habló, él obedeció. Dentro de vivir por la fe implica obediencia a la voluntad de Dios, obediencia al Espíritu Santo que Dios se manifestó en tu vida. Entonces, ¿cómo yo debo darme cuenta que el Espíritu Santo se está hablando por medio de la palabra? Cuando usted está pegado a la palabra de Dios, siempre estás consultando a Dios, no haces tu propio camino. En este día yo estaba meditando ayer cuando leía las escrituras, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo seguir compartiendo la palabra a este tiempo del libro de San Mateo? Hay muchos temas que dar en el libro de San Mateo. Ayúdame a compartir conforme tu corazón. No quiero compartir conocimiento, quiero transmitir tu palabra. Ayúdame a manifestar tu palabra, que sea tu palabra que edifica a aquellas personas que van a escucharla. Yo no quiero hacer mi propia voluntad. Antes de tomar este libro de San Mateo, tenía que consultar a Dios. Un día cuando estaba estudiando la Biblia, comencé a estudiar, a meditar, Señor, ¿cómo debo empezar? Y finalmente Dios me hablaba, se manifestaba. De diferentes maneras se manifestaba, porque en mi ser, en mi corazón, quería hacer su propio camino. Hasta un día se manifestó la dificultad, se presentó la enfermedad. Señor, ¿qué quieres que haga?
Dios me mostraba su misericordia. Yo quiero que tú compartes mi palabra. Quiero que a mí también yo te voy a guiar, no te preocupes. Yo te voy a enseñar a leer la Biblia. Te voy a enseñar a transmitir mi corazón. Te voy a enseñar a transmitir qué es el Evangelio. Levántate, reanímate. Usted eres mi siervo. Al ver la enfermedad que se manifestaba en mis pechos, en mi espalda, decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Gracias, gracias Señor por esta enfermedad. Gracias por lo que te ha manifestado en mi vida. Siempre estoy queriendo hacer mi propia voluntad. Y cuando comparto tu palabra, yo me siento feliz, me siento contento. Y cada uno de nosotros también, cuando comenzamos a estudiar las escrituras, Dios te va a hablar. El Espíritu Santo se va a manifestar en cada uno de nosotros. Es importante, amigo oyente, como dice el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, José también era un hombre justo, un varón justo, forma que, en la manera que vivía, como en el caso de Abraham, sus obras se demostraba la realidad de su fe. Vamos a leer Santiago capítulo 20. Santiago capítulo 2, perdón. Santiago capítulo 2, yo quisiera que lo lea, versículo 2, 2:20. 2:20, agarro su Biblia, acompaña. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí está. Hasta el versículo 26, vamos a leer. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Raab, la ramera, fue justificada por la obra. Cuando recibió a los mensajeros, le envió por su otro camino, por otro por, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Es interesante. ¿Por qué estamos mostrando sobre la vida de la fe? Porque José actuó por la fe actuó y obedeció a Dios, porque José es un varón justo, varón justificado, que vivía por la fe, confiando en la palabra. Es interesante también cómo habla apóstol Pablo, más el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros, como personas justificadas, como la persona que Dios nos dio esta palabra, en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25, está hablando el testimonio de José. Yo quería tocar el tema de José, porque es un varón. No ha hecho sus propias decisiones, no tomó sus propias decisiones. Él tomó una respuesta correcta. Él no tomó su propia decisión. Yo voy a abandonar a esta mujer rápidamente. Él comenzó a pensar. Él pensó antes de tomar la decisión. Por eso es muy importante pensar en la palabra. Por eso, amado oyente que me está escuchando, cuando pensó que María lo había traicionado, escuche bien, con una relación normal, normal, ¿no? José respondió con gracia y amor. Es importante. José respondió con gracia y amor. Dice, María lo había traicionado. Había mucho pensamiento, como cualquier persona. ¿Qué haría cuando su novia la encuentra embarazada? ¿Cómo actuarías usted? ¿Qué reacción tendrías? Me imagino una reacción muy altivo, muy orgulloso y rápidamente se despoja y me voy, chao. Pero José no hizo eso. José, ¿qué ha hecho? Dice, cuando pensó que María lo había traicionado con una relación inmoral, José respondió con gracia y amor. José respondió con gracia y amor. ¿Por qué respondió con gracia y amor? Porque él se presentó directamente a Dios. Él llevó el ejemplo de Abraham, llevó la línea de Abraham. Él creyó la palabra de Abraham. Porque en la genealogía de Cristo habla que estaba en la genealogía. ¿Quién? Abraham. Entonces es muy importante recordar nuestros pasados. Siempre, siempre. Dice, José respondió con gracia y amor, muy maravilloso. Y dice,
Mateo 1:19 está hablando, dice, Jesús, José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarlo secretamente, un hombre sabio. Pero al dejarlo secretamente, el Espíritu Santo, Dios se presentó por medio del ángel. Es muy importante saber eso. Y cuando Dios le reveló la verdad, José obedeció. Es importante. Y cuando ya se reveló y cuando se manifestó las cosas claras, él obedeció, dice aquí, José obedeció inmediatamente y tomó a María por esposa. Maravilloso. Y cuando ya se dio cuenta que no es lo que está sucediendo, a lo que él está pensando, a lo que él ha pensado muchas cosas en su corazón, él desechó. Y cuando Dios le dio una respuesta correcta, él obedeció la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Si nosotros comenzamos a obedecer la voluntad de Dios, siempre Dios nos ayudará. Dice aquí, dice, él obedeció inmediatamente. En esta instancia, María no estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, José respondió con gracia, misericordia, aun cuando creía que ella era culpable de inmoralidad sexual. Ella, aunque él obedeció la voluntad de Dios, él creyó. Es importante que nosotros tenemos que poner sobre el primer lugar